Vía Pública. Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras presiones de agrupaciones de derechos humanos y de sectores del oficialismo, Patricio Fernández renunció hoy a su cargo como asesor presidencial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Las peticiones de su salida surgieron tras una entrevista que Fernández dio a la radio de la Universidad de Chile, donde de manera textual señaló que, comillas, la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado. Cierra comillas. Palabras que, según las agrupaciones, relativizaban los hechos ocurridos en septiembre de 1973. La renuncia fue informada mediante un comunicado de prensa en el Palacio de la Moneda, donde se esgrime que el presidente Boric comprende las razones presentadas por el ahora ex asesor para justificar su dimisión al cargo. Claro, entre otras cosas, Fernández dice en su carta que se convirtió, y es un hecho de la causa, en un escollo para la conmemoración de una fecha tan importante. Y probablemente él ni nadie quisiera, en algo que es tan grande en un país como los 50 años de esa fecha, convertirse personalmente en un escollo. Cualquier persona en sentido común diría, a ver, disculpe, yo no me doy un paso al lado, y porque esa conmemoración es mucho más importante que cualquier persona en particular. Y Fernández en eso tiene un acto de mucha, se puede decir, generosidad. No dar la pelea, no defenderse tanto de lo que él cree que puede haber sido una declaración correcta. Él ha dicho, yo no soy negacionista, pero él prefirió dar un paso al costado para no entorpecer algo, insisto, que es bastante más grande y más importante para una sociedad como esta. Bueno, recordemos que este lunes Fernández fue consultado por sus dichos y si es que se arrepentía de haberlo formulado, a lo que él contestó con una negativa, evitando explayarse al respecto. Vamos a la mesa de conversación. Y estamos ya en contacto con el diputado, jefe de bancada del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado Cuello, buenas noches. Gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. A ver, para ir directo al grano, el Partido Comunista que usted representa en esa bancada, en esta entrevista, no sé si, porque son agrupaciones de familiares y de víctimas de la violación de los derechos humanos, de los detenidos desaparecidos, en general todas las víctimas de la violencia, ¿no es cierto?, política. Los que, hasta donde yo sé, todas, usted me dirá si a lo mejor no, unánimemente presionaban porque estimaban que Fernández no era la persona adecuada después de lo que sucedió. Pero esas son las agrupaciones. ¿Cuál es la posición del Partido Comunista frente a los dichos de Patricio Fernández? Bueno, nosotros como bancada del Partido Comunista lo que hicimos fue respaldar la posición y la opinión de las agrupaciones del movimiento de derechos humanos que indicaban claramente que Patricio Fernández, en su rol de coordinador de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, no representaba el espíritu que se requiere para un evento tan importante, un evento de características históricas tan relevantes. Y por lo tanto respaldamos la petición de renuncia, puesto que yo creo que Patricio Fernández siguió una línea más o menos coherente en su discurso. Es decir, él en la entrevista que dio en la radio de la Universidad de Chile planteó esta tesis de la revisión de las motivaciones, de las razones del golpe, pero antes ya había opinado que, en definitiva, incluso el golpe de Estado, lo dijo 2 años antes, del 2019, que el golpe de Estado, o apoyar el golpe de Estado del año 63 era algo comprensible. Entonces, en definitiva, yo creo que lo que estaba de fondo acá era que, más allá de la opinión de Fernández, esa opinión colisionaba con el deber y la posición, el rol que se le estaba asignando, puesto que, a nuestro juicio, lo que se requiere acá es que el encargado, el coordinador de la conmemoración del 50 años del golpe tenga una claridad al respecto y una convicción sobre todo. Yo creo que a Fernández le faltaba esa convicción, una convicción en primer lugar de establecer claramente que el golpe fue un crimen, fue un hecho que además está documentado desde el punto de vista histórico, que
no fue casual ni fue una cosa que fue espontánea, sino que acá intervino una potencia extranjera que fue los Estados Unidos y eso está documentado en los informes del Senado norteamericano. Entonces, es una sorpresa. Ahora, Matías. lo que uno debe intentar leer, creo yo, es los contextos en los cuales se dicen y por lo que uno lee la frase completa a Patricio Fernández, que puedo pasar a leerla, porque le pregunta Manuel Antonio Garretón en esta entrevista, respecto del golpe justamente, dice, ¿cuál cree que...? Dice, voy a leerlo más o menos textual, disculpe. ¿Es posible encontrar mínimos comunes, le pregunta Garretón? Mínimos comunes cuando tienes un porcentaje no menor de la población que te dice eso fue necesario, le dice Garretón a Fernández, eso es el golpe. Y Fernández responde, o sea, ¿cuál creo que es el empeño central al que estamos retados a estas alturas? Tú, le dice, la historia, podrán seguir discutiendo por qué sucedió, cuáles fueron las razones, motivaciones para el golpe de Estado. Eso lo vemos y lo vamos a seguir viendo. Esto es interesante porque creo que son indivisibles las dos respuestas, o sea, las dos partes de la respuesta. Lo que uno podría empujar, y es lo que él hacía como encargado, con todo el ímpetu y con toda la voluntad, es decir, ok, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso. Pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. ¿Estas son palabras de un negacionista, a su juicio? Porque de eso se le acusó a Fernández. Es que lo que importa más allá de la calificación que se haga es, a ver, cuál es el carácter y cuál es el rol que jugaba Fernández. ¿Por qué? Porque la coordinación de esta conmemoración no está entregada a un observador imparcial que quiere establecer una suerte de equilibrio entre las partes o quiere hacer un juicio histórico equilibrado o pretendidamente objetivo. No, acá estamos hablando de una conmemoración que está encabezada por un gobierno progresista y un gobierno que tiene un relato político y que tiene un juicio respecto de tanto el golpe de Estado como el gobierno también de la Unidad Popular, el legado de Salvador Allende y por supuesto de las posteriores violaciones de los derechos humanos. Entonces creo que se trata de eso. Es decir, si uno pretende que acá se eligiera una especie de juez que tuviera una suficiente objetividad para tomar argumentos de lado y lado, creo que ese no era el camino. Entonces por eso lo importante acá es que se requería una persona que tuviera una convicción distinta y esa convicción no la tenía Fernández. O sea, el error, a juicio de ustedes, es del presidente Boric de haber puesto a Fernández. No, yo creo que el señor Patricio Fernández creo que no se adecuó a la misión que se le había encomendado. Entonces, en definitiva, lo que ocurrió es que perdió piso político porque acá claramente se requiere para encabezar esta labor tan importante desde el punto de vista histórico, es por supuesto el respaldo y la validación del movimiento de derechos humanos en Chile. Y cuando pierde esa validación y pierde ese piso político, se transforma acá el debate en torno a la figura de Patricio Fernández y en consecuencia acá lo que está de fondo, lo central es el debate en torno al golpe de Estado, a lo que ocurrió durante la Unidad Popular, porque insisto, acá esto no fue una casualidad, fue una cuestión preparada y eso está documentado, o sea, nadie lo podría cuestionar. No, un golpe no se hace de un día para otro. Por supuesto, o sea, la muerte el secuestro y muerte del general Schneider fue preparado desde afuera, eso fue mucho antes de que... Fue antes de que asumiera el presidente Allende. Exactamente, tal cual. Entonces, eso está claramente documentado, pero también yo creo que en esto yo echo de menos en este relato, y queda poco tiempo para firmar, en el fondo, para construir esta conmemoración y que tenga eco en la historia, sí. Yo echo de menos un relato en torno al legado de la Unidad Popular y Salvador Allende. Y yo creo que también eso es muy importante y eso también pero le faltaba. Es súper interesante lo que dice diputado Cuello, porque mirado bien abstracto, bien conceptualmente, lo que necesita Chile es que el gobierno que hoy es un gobierno progresista, un gobierno que sabemos cuál es su línea política y de quienes la conforman y de sus partidos, ¿no es cierto? Que ellos impongan su mirada o es necesario a 50 años de este día terrible, de este quiebre democrático institucional, que logremos dar un paso en la historia en que busquemos posiciones más de futuro. Porque eso era la búsqueda de Fernández y su equipo. Ese era el relato, mirada de futuro, sin olvidar el pasado, mirada de futuro, que necesariamente hay que abrirse a que otros piensan de manera algo distinta a la suya probablemente y a la de cada uno. ¿O usted cree que lo necesario es que el gobierno ponga solo su mirada? ¿Qué es lo más productivo para la sociedad en adelante?
sea, a ver, acá primero hay libertad de expresión y en Sí, sin consecuencia duda. claro, todos los relatos y todas las interpretaciones respecto de la historia están presentes en el debate público, en los medios de Pero el comunicación. gobierno representa al Pero Estado de Chile, no es una persona. por cierto, representa al Estado, pero también es un gobierno y por lo tanto es un gobierno que tiene una posición política y una posición política histórica. Entonces, que fue elegido por eso. O sea, no fue elegido porque fuera un gobierno neutro ni aséptico. Es un gobierno que es un gobierno de centro izquierda que tiene convicciones y que, bueno, el presidente Boris cuando asumió citó las palabras de Salvador Allende cuando asumió. Sí. Entonces, creo que eso debe estar presente. Y yo incluso quiero hacer una reflexión en lo siguiente. Han salido algunas encuestas que reflejan, por ejemplo, que hay una visión distinta del golpe de Estado, incluso en la dictadura. Eso ha ido mutando en el tiempo y por qué, a mi juicio, tiene mucho que ver con la falta de la creación de una cultura paralela en torno tanto al respeto a los derechos humanos como también respecto al quiebre democrático. ¿Y por qué? Porque en definitiva, a mi juicio, es un hecho constatable que las nuevas generaciones desconocen en Mm. su mayoría los hechos, la secuencia de hechos que condujeron a la ruptura democrática, al uso de las Fuerzas Armadas para romper con la democracia La chilena y institución. también con la violación de los derechos humanos. Entonces, esa relativización que se hace y que recoge en la encuesta tiene que ver también con que en definitiva también aquí han faltado políticas educacionales y también porque en definitiva también hay que hacer un juicio crítico respecto incluso de lo que de la relevancia que se le da a través de los medios de comunicación al juicio histórico respecto al golpe de Estado. Han habido acá muchas décadas de silencio, a mi juicio, al respecto. O sea, y un caso muy concreto, yo creo que muy simbólico, es por ejemplo que el documental que retrata la secuencia y que retrata el proceso de la Unidad Popular y cómo se llegó al golpe de Estado, que es La Batalla de Chile, un documental Sí, premiado en lo todas vi partes del mundo. hace 2 semanas, lo revisité, Bueno, de Patricio Guzmán. así es, bueno, pero fíjese usted que es un documental que lamentablemente muy pocas veces ha sido transmitido por televisión abierta y creo, claro, no es el único documental, pero creo que eso simboliza en el fondo Está que abierto también en la acá Cineteca existe para un quien silencio quiera de verlo, ¿eh? décadas. Está abierto, Sí, pero gratuito para quien quiera verlo. Diputado Luis Coyo, lo último antes de separarnos. Hay que reemplazar a Patricio Fernández probablemente en ese cargo. Alguien se tiene que hacer cargo de esta gesta conmemorativa, ¿no es cierto? Con el relato, en fin, del Estado, del gobierno. ¿Quién reemplaza a Fernández? ¿Tiene que ser alguien de las agrupaciones de los familiares de las víctimas de la violencia política, de los derechos humanos? ¿Cómo se dice coloquialmente o genéricamente? ¿De la familia de los derechos humanos? ¿O puede ser alguien que no necesariamente haya sido víctima directa o indirecta? Porque A eso ver, también se ha discutido. mire, esa es una decisión que por supuesto va a tomar el presidente Pero Gabriel ustedes Boric. presionaron para que lo sacaran Yo- ahora. ¿Presionarían para que nombraran a alguien de un determinado perfil? Mire, es que yo creo que las críticas que formulamos nosotros en respaldo al movimiento de derechos humanos fueron críticas legítimas y válidas. Y yo creo que, en definitiva, acá se hizo lo que correspondía porque, en el fondo, volvemos al fondo, retornamos al fondo del debate. Y eso es importante. Entonces, Sí. pero ahora, el presidente tiene la decisión, nosotros confiamos en el criterio que tenga el presidente Boric, y por supuesto que sería importante, sería valioso que quien esté a cargo de esta coordinación tenga una validación, tenga el respaldo, el conocimiento del movimiento de los derechos humanos. Yo creo que eso es Ahora sí, bastante relevante. perdón, ahora sí, aprovechando el tiempo, porque me queda poco, pero quiero sacarle el jugo a esta conversación que puede ser muy fructífera para entender cosas. El Partido Comunista, como otros partidos, formaron parte de aquel sector que fue, ¿no es cierto?, víctima, y que tiene muchas víctimas en sus filas por las violaciones de derechos humanos en la dictadura. Me refiero a muchos de los que hoy representan el socialismo democrático. Y muchos de esos intelectuales, muchos que han sido víctimas directas de exilio, de tortura, de muertes, de familiares, en fin, han defendido a Fernández y han criticado mucho a que hay algunos que son, lo dijo Rafael Gumucio en el diario El País, dueños de los derechos humanos, como diciendo, solo algunos pueden hablar de derechos humanos y otros que hemos sido víctimas tenemos que callarnos. Es decir, esto no es que la derecha o la izquierda, es que en la izquierda y en el mundo de las víctimas de las violaciones de derechos humanos hay dos visiones respecto de esto. ¿Cómo se arbitra, por así decirlo, esa diferencia? Sí, yo leí la columna de Gumucio del País de España, y la verdad que contiene una serie de descalificaciones que son bastante inaceptables. Yo no creo que sea el tono necesario para debatir un asunto como este. Pero en definitiva, claro, cada cual puede tener su opinión, Pero no solo pero creo que Gumucio, ¿eh? acá Mucho, he puede ser, escuchado a puede ser. muchos intelectuales de izquierda un poco asustados o les ha llamado la atención cómo se fueron contra Fernández.
que también es de izquierda. Mire, bueno, cada cual sabrá si es de izquierda o no, pero también hay muchos intelectuales, muchas personas que también han echado de menos, por ejemplo, en el relato de los 50 años, la presencia de Salvador Allende. Yo creo que eso también hay una crítica al respecto. Entonces, acá hay visiones diferentes, eso está claro, pero creo que también hay un sentimiento mayoritario dentro de la izquierda que se expresó en relación a esta polémica. Y yo creo que la solución ha sido la solución más sana, porque eso nos permite, bueno, tomar el poco tiempo que queda de aquí a septiembre para que en definitiva tengamos gestos concretos en búsqueda de reparación, de justicia y sobre todo de ejercer la memoria, el derecho a la memoria, que creo que es un derecho que se ha ejercido poco y que ha sido silenciado en Chile lamentablemente durante muchos años. Diputado Luis Cuello, jefe de bancada del Partido Comunista, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espéranos. Protéjase de la delincuencia con TPY, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima, contrátelos en tpy.cl. Fíjese que el Diploma de Comunicaciones Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile ha generado, ya hace unos meses estuvo aquí ya una invitada, una politóloga ecuatoriana, haciendo actividades de debate, de difusión, de conversación, y hoy ha lanzado otro de estas actividades, y en particular es el lanzamiento de una muy bonita revista que está ya en mis manos, que se llama Telos. Es una revista que está en su número 122, se edita en España originalmente, de Fundación Telefónica, pero ya está en Chile y es una revista de sociología, si se quiere, de temas más profundos, no es de la actualidad noticiosa del día a día, es de papel, es como en las revistas antiguas, ¿se acuerda? Cuando eran de un papel duro, una diagramación muy cuidada, bueno, la historia de las revistas, pero aquí hay algo nuevo y se lanza en Chile. ¿Y quién está lanzándola en Chile en esta actividad, decía yo, de la Universidad Católica? Es Juan Zafra, ni más ni menos, el director de Telos. Juan, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muy buenas noches, gracias a vosotros por la invitación. Y una revista de mucha contingencia. Este último número es de mucha contingencia. Mire, solamente decirle que Michael Sandel, probablemente el filósofo más pop, diríamos, del mundo hoy día, sí, profesor de Harvard, un superstar de la filosofía, aunque parezca que son dos temas que son incompatibles. Dice, la democracia está amenazada por la desinformación y el engaño, lo dice Sandel y es tema de esta revista. Pero primero cuéntanos un poquito de Telos. ¿Cuánto tiene? ¿A qué viene? ¿Por qué está en Chile ahora? ¿Y cuál es el desafío que tiene? Bueno, pues Telos viene, diría que un poco a provocar el pensamiento y la reflexión. Lo que venimos analizando desde sus orígenes es el impacto que tiene la tecnología en nuestras vidas. Y en la época más reciente, que es la que me ha tocado o tengo el honor de dirigir, pues nos toca un momento de impulso tecnológico enorme que está provocando cambios en todos los ámbitos, en todos los órdenes, y nos dedicamos a esto, a analizar de qué manera ese progreso tecnológico y científico exponencial y acelerado está cambiando nuestra vida desde lo más íntimo y personal a lo colectivo, como en este caso, en este número, posverdad. Y nos trae a Chile pues porque queremos impulsar la presencia de la revista aquí en Chile y también fomentar la participación de autores chilenos del ámbito periodístico. Porque es de colaboración, básicamente. Ustedes hacemos llamadas a colaboraciones y los publicamos. Antes de que tú la trajeras físicamente acá, Juan, yo la estuve leyendo y mirando, se baja también en Telos, en la página web, y se puede bajar la versión digital, sí. Y es gratuita, por lo tanto no hace falta decir dónde la consigo. También puede bajarla y leerla. Sí. Así que Telos tiene muchísimos temas importantes. No hay tiempo que perder, Juan Zafra, y vamos a los desafíos que tiene justamente. Y los desafíos de la prensa, del periodismo, de las comunicaciones, de la información, hoy día con la tecnología lo hacen poner el foco allí. El propio Sandel dice en una frase que es muy provocadora, en un momento,
que el mayor problema, algo así, no sé si la voy a decir exacta, pero que el mayor problema no es determinar si una información es verdadera o falsa, que por lo pronto es importante, pero más importante que eso es que nos deje de importar si una información es verdadera. Y la verdad es que es un razonamiento bien agudo, ¿no? Sí. Ese es el verdadero. ¿En qué estamos hoy en la verdad puesta en aprietos? Sí, pues yo diría que informarse cuesta, seguir tu programa cuesta, porque requiere un esfuerzo intelectual. Entonces, un periodista de referencia que trabaja mucho los temas y eso requiere una concentración en los temas que abordas cada día. Informarse cuesta, formarse cuesta, hasta entretenerse cuesta un esfuerzo. Y el riesgo que estamos encontrando es que las tecnologías nos están permitiendo acceder con tanta facilidad a contenidos que nos están llegando permanentemente, que al final es como aquel que está permanentemente, le están dando de comer y no se preocupa ya ni de lo que come, ¿no? Bueno, ese es el riesgo, que de alguna manera nos adocenemos, ¿no? Y nos acostumbremos a cualquier cosa que nos llegue. Y como hay, diría que, malvados que quieren manipular la opinión pública y anular la capacidad de toma de decisiones en libertad, pues los ciudadanos tenemos casi una obligación de desarrollar un espíritu crítico, de contrastar diferentes fuentes, y ese es el esfuerzo que hay que hacer. ¿Y cómo dirías tú, desde el expertise y desde el periodismo, que también eres un experto, protegernos? No se trata de proteger a las personas, cada uno de nosotros protegernos frente a esta lluvia de información y discriminar qué puede ser útil y de calidad y verdad o no. Claro, ¿Cómo? No podemos echar la culpa a la tecnología, no. que es lo que nos permite progresar desde la historia, desde que se hizo el primer fuego con 2 palitos, ¿no? Es responsabilidad de cada uno. Es sentir que formas parte de una comunidad. La posverdad, que es el tema que abordamos en este número, tiene que ver con eso, con aceptar hechos alternativos que encajan con mi propia personalidad y a partir de ahí yo me creo mi propia realidad. En definitiva, tiene mucho que ver con la anulación del otro. A mí me da igual el otro, los otros, la comunidad, la ciudadanía, porque a mí me va bien con esto que me satisface mi ego y mi manera de pensar. Por tanto, la fórmula: formarse, informarse, contrastar, no creer. No es difícil caer, no es difícil comerse un engaño. No, y también ahí sí, la tecnología, pues ahora estamos viendo las deepfakes, ¿no? ¿Cómo es posible que con la tecnología apareciera mi rostro diciendo cosas que yo no he dicho y moviendo incluso la boca como si las estuviera diciendo, ¿no? No es fácil, pero nunca lo ha sido. O sea, crearse criterios propios para la toma de decisiones nunca ha sido fácil. Ahora lo que tenemos es que recibimos muchos input informativos y eso hace que ese esfuerzo de desarrollo de un criterio propio, pues ese esfuerzo tenga que ser mayor. Está la paradoja de que... Y que hay malos, hay malos. No, hay gente intentando desinformarnos. La paradoja es que en la discusión de hace un buen tiempo ya es que antes probablemente de que se instalara la tecnología, la inteligencia artificial, la posverdad, las redes bombardeándonos, es que el periodismo clásico o las formas clásicas de periodismo, los diarios iban a desaparecer, los medios típicos iban a desaparecer, porque ¿para qué tener un medio si estaba Twitter o estaba Instagram o estaban las redes sociales? Pero la paradoja es que en poco tiempo empiezan a tomar más valor los medios tradicionales, un canal como este que tiene 53 años de historia, otros canales en Chile, medios, diarios tradicionales. Me imagino que en España pasará otro tanto. O sea, el valor de ir a una marca creíble, hay una gran oportunidad para el periodismo serio y creíble. ¿Qué te parece a ti? Absolutamente de acuerdo. Creo que los medios de comunicación tienen esa oportunidad de recuperar la confianza perdida. También hay que reconocerlo. Hemos perdido la confianza de gran parte de la ciudadanía porque probablemente nos hemos dejado llevar por prácticas que lo que buscaban era el consumo masivo y fácil de parte de la ciudadanía. Pero ahora tenemos la oportunidad, porque en medio de esa confusión es determinante el trabajo de los buenos profesionales, de los profesionales honestos. Recuperar
diría, la vocación de servicio a la ciudadanía, el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos por parte de los profesionales del periodismo, de la comunicación, tiene un valor muy importante. Tú me decías antes de entrar aquí, viniste a Chile justo los días que hay una agitación política muy importante. Entonces, a lo mejor tú dices, bueno, hubiese querido venir un momento más calmo para que tuviera más foco lo que veníamos a presentar. Sí. Pero los países son así, dinámicos, siempre hay, y hay una oportunidad también. Con la actualidad chilena, de un tema que te atañe y que seguramente tendrás algo que decirnos. El gobierno ha presentado hoy los integrantes de una comisión que justamente intenta hacer frente desde el Estado, desde el gobierno en este caso, la desinformación justamente. ¿Qué te parece a ti en general que los gobiernos presenten o armen comisiones para enfrentar la desinformación? Y la pregunta que cae de cajón, que muchos dicen, ¿ese es un riesgo para la libertad de expresión cuando un gobierno puede eventualmente hacer códigos, puede mandar, puede hacer cosas al respecto? Bueno, esta misma mañana en una reunión con la Asociación Nacional de Prensa, obviamente también hemos comentado este asunto. No estaba previsto, obviamente, que Telo se presentara en esta semana, pero es verdad que se ha producido esto y... Telo está para los temas difíciles, claro, no para los temas fáciles. Estamos para eso, ¿no? Bueno, lo que no tenía conocimiento hasta llegar aquí de la creación de esa comisión, pero sí lo conozco bastante bien y además por mi condición de director general de una de las más importantes asociaciones de medios en España, y lo conozco porque en España hemos creado un foro de lucha contra la desinformación. Es verdad que ese foro es Foro de Lucha contra la Desinformación en el marco de la Estrategia de Seguridad Nacional. Y este foro se deriva de una iniciativa de la Unión Europea, es importante el paraguas de la Unión Europea, que hizo una recomendación a todos los países miembros, a los 27 países, para que crearan organismos para combatir la desinformación. Desinformación que lo dice la Unión Europea, y ahí recogemos un artículo de la directora del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de España. La Unión Europea dice esas maniobras de desinformación nos llegan básicamente de Rusia y China. Ya lanzó una primera alarma en el año 2014, cuando se invadió Crimea, y los rusos empezaron a poner en marcha prácticas de desinformación para desestabilizar las democracias europeas, básicamente, y recientemente, en el año 20, a principios de la pandemia, en el 2020, lanzaron ya esta sugerencia, propuesta, porque los chinos estaban aprovechando el COVID para decir qué mal están... ¿Son los gobiernos, debe ser la sociedad civil, deben ser los medios de comunicación los que se enfrenten? Porque para muchos, y por la experiencia no chilena, pero la experiencia del mundo, hay gobiernos interesados en, bajo el paraguas de atacar la desinformación, es decir, de prestarle un servicio a la ciudadanía, hacen control de contenidos también. No es el caso de Chile, pero alguien puede temer que alguien se tiente el día de mañana de hacerlo. Sí, a nosotros nos ha servido, por ejemplo, ese llamado, diríamos, que hubo un llamado de parte del gobierno, de decir, tenemos este problema encima de la mesa, y nos llamó a los medios de comunicación, al mundo de la universidad, a los agentes sociales, como pueden ser las empresas, las propias empresas, las organizaciones empresariales, y a organismos de referencia en la sociedad civil, por ejemplo, la Comisión del Mercado de Valores. Y a partir de ahí se generó un debate que dio pie a un libro de lucha contra la desinformación, diría que un libro blanco. Y a partir de ese libro blanco se ha creado un foro, que es un foro asesor para el gobierno en la lucha contra la desinformación. Es un foro que no toma medidas ejecutivas. Bueno, es que ese es el punto. Una cosa es difundir la importancia de este tema, debatirlo, ponerlo sobre la mesa, informar, editar libros, pero de ahí pasar a tomar medidas que pueden significar control a los contenidos. ¿Ves un riesgo ahí? Sí. Sí, aunque también debo decir que en estos momentos de cambios tan importantes, con la información en el centro de esos cambios, también es necesario que de alguna manera se abran estos espacios de reflexión sobre qué materias es necesario regular o no.
¿Y qué es lo que es regular una plataforma? ¿Qué es lo que es regular? Porque ahí ya es un verbo complejo, es un verbo que uno dice, a ver, ¿regular de qué manera quieres, Juan? Pues en Europa estamos ahora mismo, está aprobado por el Consejo Europeo un reglamento para la libertad de los medios de comunicación. Está aprobado en el Consejo Europeo, eso significa que lo debatirá el Parlamento Europeo y una vez que lo apruebe el Parlamento Europeo será de obligado transposición a los Estados miembros. Y estamos debatiendo, esto afecta directamente a la libertad de prensa. ¿Qué se regula, por ejemplo? Claro, que hay un comisario en un régimen X que regule contenidos supuestamente por defenderse de la posverdad o de la desinformación. Sí. Eso en los regímenes autoritarios se da, pero como principio básico, ¿no es cierto? Claro. Se sabe pero ahora esta ley, este reglamento europeo no pretende, no ataca a la desinformación, ataca a la libertad de los medios. Primero dice, por ejemplo, establece que no se podrá espiar a los periodistas ni a sus familiares. Bueno, esto parece algo muy obvio, pero hoy es que es muy fácil. Espiar a los periodistas, ¿qué significa? Pues que un periodista que lleva un teléfono móvil puede ser perfectamente posicionado en cualquier momento. Bueno, eso es espiar. ¿Dónde está el periodista? Eso es espiar, porque puede dar señales. Bueno, pero eso por ejemplo, en la norma general de ley, a nadie se le puede espiar. Ya, efectivamente. Pero lo que está diciendo la Unión Europea, ojo, porque ahora hay muchas tecnologías que permitirían llevar a eso. Sí, pero ¿qué es distinto espiar a un periodista que espiar a un médico? Exacto. Entonces, sí, claro, porque ataca las libertades de la ciudadanía. La intimidad, la libertad, la vida privada. Exacto, la libertad de información y de expresión. ¿Qué tipo de regulaciones y medidas especiales se podrían tomar, supuestamente, en búsqueda de evitar la desinformación? Pues a mí me parecen muy relevantes todas las que tienen que ver con la transparencia. La transparencia en la gobernanza de los medios y en la producción de los contenidos. O sea, quién hace qué contenidos, derivados de qué iniciativas y financiados por quién. Me parece que eso es importante. Pero no regular quién puede generar contenidos, ¿no? No. Todos pueden generar todos contenidos. Pueden contenidos, pero que haya transparencia respecto a la titularidad de los medios. Sí. Y a mí me gusta utilizar el término trazabilidad, que estamos en ese debate introduciéndolo. Y en ese sentido, Juan, es interesante porque Twitter, por ejemplo, que es una cosa que todos conocemos, no hay trazabilidad, ni sabemos de dónde la titularidad de quién escribe una frase, un contenido o una información. Claro. Entonces, bajo ese principio, ¿podría eventualmente prohibirse el anonimato en Twitter? Bueno, eso es una cuestión que estamos también debatiendo, que es la identidad digital. Creemos identidades digitales, igual que tenemos el pasaporte, el DNI, la cédula de identidad, creemos una identidad digital que nos identifica dentro del nuevo espacio vital que es el ciberespacio. Responsables de lo que decimos. Exacto, seamos conocidos en el ciberespacio, igual que somos conocidos Libertad en el mundo con físico. Responsabilidad. Exacto, responsabilidad es el concepto, ¿no? Bueno, hay tantísimos temas. Juan Zafra, director de Telos, que ha tenido la amabilidad de traernos la primera revista que se edita en Chile, se circula en Chile, pero si usted no la tiene físicamente la puede bajar en telos.es. telos.fundaciontelefónica.com. Bueno, ahí la bajan, la leen, hay muchísimos artículos interesantes sobre este tema. Juan Zafra, muchas gracias, un gusto de conocerte y esperemos verte más seguido para discutir estos temas tan relevantes. Un placer y verte a ti pronto por España también. El mío, un gusto. Chao, Gracias. chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Ahí estamos ya, ubicándonos en nuestro estudio. Estamos de vuelta en vía pública y vamos de inmediato a revisar nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Me desconcentré con la música de fondo hasta ahora. FOAS 2023. ¿Cuándo entregan resultados de gratuidad y becas? Conoce las próximas fechas de este formulario único de acreditación socioeconómica, que es la información base a través de la cual se puede ver quién puede acceder a estas ayudas. Por lo tanto, el FOAS 2023
se entregan resultados de gratuidad y becas. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo. En este momento en la región metropolitana el termómetro indica que hay 9 grados con 4 décimas. Está bastante más templado y agradable para ser julio. Está nublado el cielo, quizás por eso, cuando está más despejado hace más frío. Bueno, el pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es el siguiente. Para mañana tendremos 16 grados y el cielo estará nublado mañana jueves, y el viernes tendremos cielo parcial, pero con 12 grados de máxima probable. Vamos a otras dos regiones con dos localidades. Colchane, mire usted, en el extremo norte de nuestro país, Colchane estará mañana despejado, la cordillera de la zona despejado y 17 grados de máxima probable. En tanto, en Lota, zona minera, en la región del Biobío, más al sur de nuestro país, el cielo estará parcial con 13 grados de máxima probable. Decía yo que me desconcentré porque me quedé escuchando este ícono de la música de los 70 y los 80, cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión, actriz, en fin, una mujer que las hacía todas. Estuvo en Chile muchas veces. Hablamos de Rafaela Carrà, quien se hizo mundialmente conocida, famosa, célebre, gracias a su prolífica discografía y activa participación en la televisión italiana, fundamentalmente, y española. Hoy la recordamos a 2 años de su muerte, con uno de sus clásicos, con uno de sus grandes éxitos. Ahí está, con ella la dejamos y le deseamos que tenga muy buenas noches y gracias por venir.